Hola artistas, en este vídeo voy a mostrar los diferentes tipos de formato de imagen que más se usan para guardar nuestros dibujos artísticos, ya sean digitales o tradicionales. Una imagen es un mapa o una matriz de píxeles que tienen cierta cantidad de ancho y de alto. El píxel es la unidad mínima en la que se dividen todas las celdas que componen la pantalla y todo lo que se puede ver en la pantalla, en este caso la imagen. Si nos acercamos, vemos que al final lo único que vemos son cuadrados de colores más o menos oscuros o de un color u otro, y eso es lo que va formando el aspecto de la imagen. Esto funciona igual tanto para el arte digital como para el arte tradicional. Sin embargo, en el dibujo vectorial funciona distinto, pero esto lo explicaré más adelante en otro vídeo. Aquí, como podéis ver, el JPG es el que menos ocupa, unos 7 megas. El resto de formatos, que son PNG y el TIFF, con dos distintos formatos de color, ocupan bastante más. El formato JPG o JPEG, el problema que tiene es que no admite el fondo transparente y la calidad es una calidad intermedia. Aquí, por ejemplo, vemos el JPG y este sería el PNG. Prácticamente no se nota la diferencia. Si la imagen la vamos a usar para algún tipo de trabajo y para algo más profesional, es recomendable usar PNG. Para todo lo demás es más conveniente el JPG porque aparte ocupa bastante menos, y si por ejemplo lo que queremos es mostrar la imagen en internet y no queremos que haya alguien que nos pueda robar el arte, pues es conveniente subirlo en JPG y nosotros quedarnos siempre con los ficheros originales. Hay otros formatos, como por ejemplo el GIF. El GIF permite guardar varias imágenes que se muestran en secuencia como si fuera un vídeo. Se puede abrir con un navegador o con un reproductor de vídeo. Este es un formato imprescindible siempre que queramos hacer una animación, ya que el resto de formatos solo guardan imágenes estáticas. El otro formato que tenemos es el PNG, que la diferencia que tiene es que admite fondos transparentes y además guarda la imagen tal como es, sin ningún tipo de compresión ni pérdida de información. Aquí, como podéis ver, ocupa casi 20 megas la misma imagen en PNG, que es prácticamente más del doble que el JPG. Otra diferencia bastante notable es si el dibujo está hecho en digital o en tradicional. Aquí vemos dos imágenes que tienen más o menos la misma cantidad de píxeles de resolución. Sin embargo, una ocupa casi 20 megas y la otra ocupa 13 megas. ¿Cuál es la diferencia? Pues prácticamente ninguna. Aparte de que la resolución es casi la misma y el formato también, que es PNG. La única diferencia es que esta imagen está hecha en método tradicional y tiene una cantidad mayor de colores que la otra, que está hecha en digital con un programa, como por ejemplo Kritos. Aquí vemos una imagen con transparencia en formato PNG y aquí la misma imagen en formato JPG. Obviamente el fondo no está transparente, sino que ha aplicado un color debido a que este formato no admite transparencias. El PNG sí. Aquí vemos que prácticamente ocupan lo mismo, incluso el formato JPG ocupa un poco más debido a que está mostrando un fondo de color que en el otro formato, el PNG, no está mostrando. Otro formato que se utiliza bastante es el TIFF, que es bastante parecido al PNG, pero normalmente no es recomendable usarlo para mostrarlo en internet, sino que está más optimizado para hacer impresiones. Aquí, como veis, ocupa el doble o incluso más, dependiendo del tipo de espacio de color que se haya elegido. Normalmente, ya que este tipo de formato se usa para impresión, lo más normal es que el espacio de color sea CMYK, porque es el que más se adapta a
a la forma que tienen las impresoras de reproducir los colores, ya que el RGB es el espacio de color que utilizan los monitores. Esta sería la imagen en RGB y esta sería la imagen en CMYK, que es más parecido a la forma que tiene una impresión. Como veis, la diferencia está sobre todo en los negros, en los colores más oscuros, aunque es posible que en otras imágenes los colores se cambien, sean otros distintos. Voy a guardar ahora al 50% para que se vea la diferencia. Y como veis, siendo la misma resolución pero con calidad al 50%, vemos que ha bajado de 7 megas a 1 mega. Aún así, la diferencia prácticamente tampoco se aprecia. Si además le reducimos la resolución, por ejemplo 1500 por 1200, lo exportamos por ejemplo al 80%, vemos que incluso ocupa menos, a pesar de tener más calidad. Como tiene menos resolución, ocupa incluso menos que el de 50. Y prácticamente no se aprecia mucha diferencia. Se nota más que nada en los puntos blancos. Al tener menos resolución, el programa tiene que ajustar los píxeles y por eso se produce esa diferencia. Conclusión: ¿qué formato es más recomendable usar? Aquí, como veis, hay muchísimos para elegir, pero normalmente los que más se utilizan son los que os he enseñado. Para la mayoría de los casos, el formato ideal es el PNG, porque aunque el tamaño es grande, entre 10 y 30 megas, contiene la máxima calidad y permite transparencia, además de que puede usarse para imprimir sin perder ningún tipo de calidad. El formato JPG puede ir bien para mostrar la imagen en internet, ya que ocupa poco, entre 1 y 5 megas, pero si se intenta imprimir la calidad sería bastante baja. El formato GIF es imprescindible para las animaciones, pero no tiene mucho sentido en el resto de casos. Suele ocupar poco, 1 mega, alrededor de 1 mega, siempre que la animación esté en baja resolución y no sea muy larga, es decir, que no tenga muchos fotogramas. Si no hay interés en mostrar la imagen en internet y solo se va a usar para imprimir, entonces el formato TIFF es el más ideal. El inconveniente que tiene es que ocupa mucho porque la calidad es máxima. Puede llegar a ocupar 40 a 50 megas en una resolución similar a la que hemos visto antes. Hay otro formato que es el SVG, pero este normalmente se utiliza más en dibujo vectorial. Esto ya lo explicaré más adelante. Por supuesto, existen otros tipos de formatos, los propios de cada programa. En el caso de Kritos, el formato es .kra. En el caso del Fototienda es .psd. Y así cada programa tiene el suyo. En este tipo de formato lo que se guarda son las capas y todo lo que hemos hecho en el dibujo. Pero esto no se puede usar para mostrar la imagen por internet ni para imprimirla. Esto, la única utilidad que tiene es volver al último paso en el que estábamos por si queríamos hacer algún retoque en la imagen. El vídeo termina aquí. Me gustaría conocer vuestra opinión, así que escribidme comentarios diciendo lo que os ha gustado, lo que se podría mejorar, si tenéis alguna duda o pregunta, o si por ejemplo tenéis ideas para vídeos futuros. Responderé a todos los comentarios lo antes posible. Suscríbete a mi canal y pulsa en la campana para activar las notificaciones y así recibir avisos cuando estén preparados los siguientes vídeos. Además sería perfecto si pulsas el botón de me gusta para apoyar el vídeo y que sea más fácil que llegue a otros artistas interesados. Pues nada más, artistas, gracias por vuestro tiempo, no os rindáis jamás y seguid adelante.